Su madre le robó a su novio millonario. 2 años después, ella regresa con trillizos y... Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El reflejo en el espejo. Enmarcado mostraba a Elena ajustando su velo de novia por última vez antes de guardarlo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras doblaba el delicado encaje francés, regalo de Eduardo, su prometido. El vestido valentino, colgado en un gancho, especial, esperaba el gran día que sucedería en apenas 2 semanas. Todo estaba meticulosamente planeado. El banquete más prestigioso de la ciudad, la decoración con orquídeas raras, la lista con 300 invitados cuidadosamente seleccionados. Elena observó su reflejo una vez más, intentando reconocer a la mujer en que se había convertido. A los 28 años, estaba a punto de casarse con uno de los empresarios más exitosos del país. Eduardo Montero, de 35 años, heredero de un imperio de la construcción civil, era conocido no solo por su fortuna, sino principalmente por su discreción y amabilidad, características raras en el mundo de los súper ricos. El romance de ellos comenzó de forma inesperada, durante un evento benéfico organizado por Sofía, madre de Elena. Como siempre, Sofía estaba deslumbrante aquella noche, robando miradas con su vestido rojo y su presencia magnética. A sus 45 años muy bien vividos, Sofía todavía causaba furor por donde pasaba, alternando entre momentos de extremo encanto y episodios de inestabilidad emocional que Elena había aprendido a manejar desde la infancia. En aquella noche específica, sin embargo, fue Elena quien capturó la atención de Eduardo. Mientras ayudaba en la organización del evento, derramó accidentalmente una bandeja de copas de champán. En vez de irritarse, Eduardo se acercó para ayudarla y ambos terminaron riendo de la situación. Fue el inicio de una conexión genuina que floreció naturalmente, a pesar de las diferencias sociales entre ellos. «Tú me haces creer en nuevos comienzos», Eduardo solía decir, refiriéndose al hecho de que Elena lo había ayudado a superar un matrimonio fracasado que lo había dejado temeroso de nuevas relaciones. En retribución, él la animó a retomar sus estudios de arquitectura, interrumpidos cuando necesitó comenzar a trabajar para ayudar con los gastos de casa. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era Sofía, su voz desbordando aquella energía única que solo ella poseía. «Querida, necesito que vengas al taller ahora. Surgió un pequeño problema con el vestido». Elena frunció el ceño. «Pero mamá, ya hicimos todas las pruebas necesarias. ¿Qué podría haber salido mal?» «No te preocupes, es solo un detalle en el bordado. Nada que no podamos resolver rápidamente. Sabes cómo soy de perfeccionista cuando se trata de tu felicidad». Había algo extraño en el tono de voz de Sofía, una nota disonante que Elena no lograba identificar. Pero años de convivencia con los altibajos emocionales de su madre le habían enseñado a no cuestionar demasiado. «Está bien, estaré allí, en media hora». Mientras conducía por las calles arboladas del barrio elegante donde el taller estaba ubicado, Elena no conseguía alejar una sensación incómoda. En las últimas semanas, Sofía estaba especialmente presente en los preparativos de la boda, insistiendo en participar en cada decisión por menor que fuera. Al inicio, Elena interpretó aquello como un gesto de amor maternal, una forma de compensar los años en que estuvo más ausente que presente. Estacionó el auto y antes de bajar, revisó el mensaje que acababa de recibir de Eduardo. «Reunión. Importante ahora, pero ceno contigo más tarde. Tengo una sorpresa especial». El corazón de Elena se calentó. Era así con Eduardo. Cada gesto, por pequeño que fuera, cargaba una sinceridad que la hacía sentirse verdaderamente amada. Lo que Elena no sabía, mientras subía las escaleras del taller, era que aquella tarde cambiaría completamente el curso de su historia. Las próximas horas revelarían verdades que ella jamás imaginó enfrentar, y el vestido de novia, cuidadosamente guardado en su habitación, nunca llegaría a ser usado, al menos no por ella. El taller estaba extrañamente silencioso cuando Elena llegó. Normalmente,
El lugar bullía con el ir y venir de costureras, el ruido de las máquinas de coser y las conversaciones animadas de las novias en prueba. Pero aquella tarde, un silencio pesado flotaba en el aire, roto apenas por el sonido de sus propios pasos sobre el piso de mármol. «¿Mamá?», llamó su voz haciendo eco en el espacio vacío. No hubo respuesta. Dirigiéndose hacia la sala principal de pruebas, Elena notó que las luces estaban bajas, creando sombras inquietantes en los maniquíes vestidos de novia. Un escalofrío involuntario recorrió su espalda. Algo definitivamente no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuchó. Voces apagadas venían del probador principal, aquel con espejos en todos los ángulos. Una risa familiar. La risa de su madre, pero diferente de lo habitual. Más íntima, más seductora. Y luego, otra voz. Una voz masculina que ella conocía muy bien. El mundo pareció desacelerar mientras Elena se acercaba a la puerta entreabierta. Su corazón martilleaba contra su pecho con tanta fuerza que estaba segura de que podría ser escuchado. A través de la rendija vio algo que su cerebro se negaba a procesar. Sofía, su madre, en los brazos de Eduardo, su prometido. «No podemos continuar». «Así». La voz de Eduardo sonaba tensa, pero sus manos seguían en la cintura de Sofía. «Elena no merece...». «Elena es una niña». Sofía respondió con aquel tono que Elena conocía tan bien, el tono que su madre usaba cuando quería algo y no aceptaría un no como respuesta. «Ella lo superará. Siempre supera. Pero nosotros somos diferentes. Lo que tenemos es real». Elena quiso gritar, quiso irrumpir por la puerta y confrontarlos, pero su cuerpo parecía congelado. A través del reflejo multiplicado por los espejos, podía ver cada ángulo de aquella escena devastadora. Los dedos de su madre jugando con los botones de la camisa de Eduardo, la mirada de él dividida entre deseo y culpa, los anillos de compromiso brillando cruelmente bajo la luz difusa. «Ya tomé mi decisión», Eduardo finalmente dijo, su voz ahora más firme. «Voy a cancelar la boda. Elena merece saber la verdad». Sofía sonrió, aquella sonrisa que Elena había visto tantas veces cuando su madre conseguía exactamente lo que quería. «¿Y nosotros? ¿Vamos a asumir nuestro amor?» «Sí», él respondió, después de una pausa que pareció durar una eternidad. «Pero necesitamos hacerlo bien. No quiero que Elena piense...». Elena no esperó para oír el resto. Sus piernas, finalmente respondiendo a las órdenes de su cerebro en pánico, la llevaron lejos de allí. Bajó las escaleras corriendo, tropezando, con sus propios pies, el mundo girando en un caleidoscopio de colores distorsionados. Dentro del auto, sus manos temblaban tanto que apenas conseguía sostener el volante. Las lágrimas empañaban su visión, pero ella continuó conduciendo sin destino cierto, solo queriendo alejarse lo máximo posible de aquella pesadilla. Paró en una gasolinera cualquiera, corrió hacia el baño y vomitó. Cuando finalmente consiguió mirarse en el espejo, no reconoció a la mujer que la encaraba de vuelta. Sus ojos, normalmente vivos y brillantes, parecían opacos, como si algo fundamental hubiera sido arrancado de dentro de ella. Fue entonces cuando lo sintió. Una ola de mareo diferente, una náusea que no tenía nada que ver con lo que acababa de presenciar. Su ciclo menstrual estaba retrasado hace 2 semanas, pero ella lo había atribuido al estrés de los preparativos de la boda. Ahora, sin embargo, una nueva y aterradora posibilidad se presentaba. Con las manos temblorosas tomó el celular. Había 15 llamadas perdidas de Sofía y 7 de Eduardo. Ignoró todas. En vez de eso, abrió la aplicación del calendario y comenzó a contar los días, las semanas. Las fechas danzaban ante sus ojos, mientras una certeza terrible comenzaba a formarse en su mente. Si sus cálculos estaban correctos, y ella rezaba para que no lo estuvieran, había una vida creciendo dentro de ella, una vida creada con el hombre que ahora planeaba casarse con su propia madre. El test de embarazo yacía sobre el lavabo del baño, sus 2 líneas rosas brillando como un veredicto implacable. Elena miraba fijamente el pequeño objeto plástico.
sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. 3 pruebas diferentes, mismo resultado. No había más manera de negar la realidad. En su apartamento, las cajas de los regalos de boda ya recibidos formaban una pirámide irónica en la esquina de la sala. Cada artículo cuidadosamente elegido por invitados que no tenían idea de la tormenta que se aproximaba. Elena pasó la mano sobre su vientre a un plano, pensando en cómo, en cuestión de horas, su vida se había transformado en un guión digno de las telenovelas que su madre tanto adoraba ver. El celular continuaba sonando incesantemente. Sofía, Eduardo, las damas de honor preocupadas, la coordinadora del banquete queriendo confirmar detalles del menú. Elena observó los nombres parpadeando en la pantalla hasta que la batería se agotó, sumergiendo el aparato en un silencio bienvenido. «Necesito desaparecer», murmuró para sí misma, la voz ronca de tanto llorar. No era solo un deseo, era una necesidad visceral. La idea de continuar en aquella ciudad, viendo a su madre y a su ex prometido construyendo una vida juntos, sabiendo que llevaba un hijo de él. No, eso estaba fuera de consideración. Con una determinación que no sabía poseer, Elena comenzó a planear. Abrió su notebook y accedió a sus cuentas bancarias. Los años trabajando como arquitecta junior habían rendido algunos ahorros, no mucho, pero lo suficiente para recomenzar en otro lugar. Transfirió todo el dinero a una nueva cuenta, abierta apresuradamente en otro banco. Mientras empacaba solo lo esencial, en 2 maletas grandes, memorias involuntarias la asaltaban. El primer beso con Eduardo en el jardín de invierno de su mansión. El brillo en los ojos de él cuando ella aceptó su propuesta de matrimonio. Sofía, su madre, ayudando a elegir el vestido de novia, sus manos ajustando el corsé con un cuidado que ahora parecía tan falso. ¿A dónde iré?, se preguntó en voz alta, como si el apartamento vacío pudiera ofrecer alguna respuesta. Sus ojos posaron sobre una revista de arquitectura abierta sobre la mesa de centro. En la portada, un reportaje sobre ciudades en desarrollo en el interior del país. Una de ellas particularmente llamó su atención. Valle Dorado, un municipio en crecimiento, con diversos proyectos inmobiliarios en marcha. Perfecto. Un lugar donde nadie la conocía, donde podría reconstruir su vida lejos de los reflectores de la alta sociedad, lejos de los comentarios maliciosos que ciertamente surgirían cuando la noticia de la cancelación de la boda saliera a la luz, lejos de la mirada de lástima de los conocidos. Con dedos temblorosos, compró un pasaje de autobús para el día siguiente. El viaje duraría casi 15 horas, tiempo suficiente para dejar su pasado atrás. Enseguida, reservó una habitación simple en una posada de la ciudad, usando parte de sus ahorros. Sentada en el suelo de la habitación, entre las maletas abiertas y las ropas esparcidas, Elena se permitió llorar una última vez. No por Eduardo, no por la traición de su madre, sino por aquella versión de ella misma que ya no existía más. La Elena ingenua que creía en cuentos de hadas había quedado atrás en el taller de vestidos de novia. El sonido del timbre la sobresaltó. Por un momento consideró no atender, pero al espiar por la mirilla vio que era solo doña Lupita, la vecina anciana que siempre cuidaba de sus plantas cuando viajaba. «Querida, vine a devolverte el libro que me prestaste», dijo la señora, sus ojos bondadosos agrandándose al ver el estado del apartamento. «¿Está todo bien?». Elena sintió un nudo en la garganta. Era tentador desahogarse con doña Lupita, contarle todo lo que había sucedido, pero cuantas menos personas supieran de su destino, mejor. «Sí, doña Lupita, solo estoy reorganizando algunas cosas». La señora la observó por un momento, como si pudiera ver a través de su mentira educada. «Sabes, mi hija, a veces la vida nos lleva por caminos que no planeamos, pero son justamente esos desvíos los que nos llevan a los lugares más extraordinarios». Elena asintió, tragando las lágrimas. Después de que doña Lupita partió, volvió a arreglar sus maletas con renovada determinación. La vecina tenía razón. Este no era el camino que había planeado,
pero tal vez fuera exactamente el camino que necesitaba seguir. A la mañana siguiente, antes de que el sol naciera, Elena ya estaba en la terminal de autobuses. Compró un chip nuevo para el celular, asegurándose de que nadie pudiera rastrearla. Sentada en la plataforma de embarque, acarició suavemente su vientre aún imperceptible. «Somos solo nosotros ahora», susurró a su bebé, sin saber aún que no era solo una vida la que llevaba, sino 3. El destino tenía planes mucho más grandes de lo que ella podría imaginar en aquel momento. Valle Dorado se reveló muy diferente de las fotografías glamorosas de la revista de arquitectura. La ciudad tenía su encanto, pero era nítidamente un lugar en construcción, con grúas salpicando el horizonte y calles aún sin pavimentar en algunos barrios. Para Elena, sin embargo, aquello representaba exactamente lo que necesitaba. Un lugar en transformación, así como ella. Después de una semana en la posada, encontró un pequeño apartamento para alquilar en los fondos de una pensión antigua. El lugar era simple pero limpio, y la propietaria, doña Carmen, una señora de cabellos grises y sonrisa acogedora, no hizo muchas preguntas cuando Elena se presentó como María López, usando documentos recién conseguidos. Muchacha sola. Necesita un lugar seguro. Fue todo lo que doña Carmen comentó entregándole las llaves. Aquí somos como una familia. Cualquier cosa que necesites solo llama. Elena, ahora María, organizó su nuevo hogar con los pocos muebles que consiguió comprar en una tienda de usados. Una cama, un guardarropa pequeño, una mesa con 2 sillas y un sofá que había visto días mejores. En las paredes desnudas colgó apenas un pequeño cuadro que había traído consigo, un boceto arquitectónico que había hecho durante la facultad. La búsqueda de trabajo fue más desafiante. Su currículum como arquitecta estaba íntimamente ligado a su nombre verdadero, así que necesitó recomenzar desde cero. Después de algunos intentos frustrados, consiguió un empleo como encargada de limpieza en un condominio empresarial. El trabajo era arduo, especialmente con el embarazo progresando, pero ella se aferró a él con determinación. Fue durante su primera consulta prenatal, en una clínica pública de la ciudad, que recibió la noticia que cambiaría completamente sus planes. No estaba esperando solo un bebé, sino 3. Trillizos. Son 2 niños y una niña, explicó la médica, doctora Beatriz, moviendo el transductor del ultrasonido sobre su vientre ya más visible. Todos parecen estar desarrollándose bien, pero necesitaremos acompañar de cerca. Gestación de trillizos requiere cuidados especiales. Elena sintió el mundo girar. 3 bebés, 3 pequeñas vidas dependiendo exclusivamente de ella. ¿Cómo conseguiría mantener a 3 niños con un salario de limpiadora? ¿Cómo cuidaría? ¿De ellos sola? ¿Tienes algún apoyo familiar?, preguntó la médica, notando su pánico. No, respondió Elena, las lágrimas escurriendo silenciosamente. Soy solo yo. Doctora Beatriz apretó suavemente su mano. Vamos a cuidar de ti y de estos bebés juntas. ¿Está bien? Conozco algunos programas de asistencia que pueden ayudar. En las semanas siguientes, Elena desarrolló una rutina. Despertaba temprano, hacía sus tareas en el condominio, frecuentaba el grupo de gestantes del centro de salud y por la noche cosía pequeñas piezas de ropa que vendía para complementar el ingreso. Su cuerpo cambiaba rápidamente y pronto necesitó adaptar sus uniformes de trabajo para acomodar el vientre que crecía cada día. En sus momentos de soledad, cuando la nostalgia apretaba, se encontraba pensando en su vida anterior. Imaginaba si Eduardo y Sofía ya se habían casado, si alguien había sentido su falta, si la buscaron. Una rápida investigación en una computadora de la biblioteca pública reveló titulares sobre su desaparición, seguidos por el anuncio del compromiso de su madre con su exprometido apenas un mes después de su partida. La Socialité Sofía, Mendoza y el empresario Eduardo Montero anuncian unión, decía el artículo acompañado de una foto de la pareja sonriente en un evento benéfico. El texto mencionaba brevemente la misteriosa desaparición de la hija de Sofía, pero se enfocaba principalmente en los planes de la pareja de constituir una familia. Aquellas palabras
La golpearon como un puñetazo en el estómago. Constituir una familia. Si ellos supieran que en aquel exacto momento sus verdaderos herederos crecían en el vientre de la mujer a quien habían traicionado. No. Elena murmuró para sí misma, acariciando el vientre prominente. Ellos no merecen saber. Ustedes son solo míos. Aquella noche, acostada en su cama simple, Elena sintió a los bebés moverse. Era como si danzaran dentro de ella, 3 pequeños guerreros ya luchando por la vida. Colocó la mano sobre un punto donde uno de ellos pateaba con particular energía. Mamá va a arreglárselas, prometió, su voz firme a pesar de las circunstancias. No sé cómo todavía, pero lo lograré. Ustedes tendrán todo lo que necesiten, todo lo que yo pueda darles. Lo que Elena no sabía era que el destino estaba preparando un giro que la forzaría a confrontar su pasado mucho más pronto de lo que imaginaba, y que sus pequeños guerreros serían la clave para desvelar verdades por mucho tiempo enterradas. 2 años pasaron como un soplo. Elena, aún viviendo bajo el nombre de María, construyó una vida modesta pero digna con sus trillizos. Miguel, el mayor por algunos minutos, era un niño observador y creativo. Pedro, el del medio, tenía la misma determinación silenciosa de la madre, y Laura, la menor, era un rayo de sol con sus rizos dorados y sonrisa constante, aunque fuera la más frágil de los 3. El pequeño apartamento en los fondos de la pensión ahora estaba decorado con dibujos coloridos, pegados en las paredes, y juguetes educativos que Elena compraba en bazares benéficos. Doña Carmen se había convertido en una especie de abuela postiza para los niños, siempre dispuesta a cuidar de ellos cuando Elena necesitaba hacer horas extras en el trabajo. Aquella mañana de domingo, mientras los niños jugaban en el pequeño patio de la pensión, Elena observaba sus rostros buscando rasgos de Eduardo. Miguel tenía la misma mirada concentrada del padre cuando estaba absorto en algo. Pedro había heredado su perfil marcado. Y Laura tenía exactamente la misma sonrisa, aquella que años atrás había conquistado su corazón. «Mamá, mira lo que hice», llamó Miguel mostrando orgulloso un dibujo hecho con gis en el suelo. Elena se acercó y su corazón casi se detuvo. En el concreto áspero, el niño había dibujado lo que parecía ser el plano de un edificio, con detalles sorprendentes para un niño de su edad. «¿Dónde viste eso, mi amor?», preguntó intentando mantener la voz calma. «Soñé», respondió Miguel simplemente, continuando a añadir detalles al dibujo. «Es una casa grande con un jardín en el medio, igual al que el hombre de la tele dijo». Elena sintió un escalofrío. La noche anterior había visto rápidamente un reportaje sobre nuevos emprendimientos inmobiliarios, donde Eduardo hablaba sobre su más reciente proyecto, un condominio con área verde central. Había cambiado de canal inmediatamente, pero aparentemente Miguel había captado más de lo que ella imaginaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido que ya se había vuelto familiar y preocupante: la tos de Laura. En las últimas semanas, la niña venía presentando episodios cada vez más frecuentes de falta de aire y cansancio. «Mamá, está difícil», murmuró Laura, sus labios levemente morados. En cuestión de segundos, Elena tomó a la hija en brazos y corrió hacia adentro. El inhalador de asma, que ya era un compañero constante, esta vez no pareció hacer efecto. Con el corazón a saltos, llamó una ambulancia. En el hospital público, después de horas de espera y exámenes, el diagnóstico cayó como una bomba. Laura tenía una cardiopatía congénita rara que exigía una cirugía compleja y urgente. El procedimiento necesita ser realizado en los próximos meses, explicó el doctor Rodríguez, cardiólogo pediátrico. Pero seré honesto, no tenemos la tecnología necesaria aquí. El único especialista capacitado para este tipo específico de cirugía está en Ciudad de México. Elena sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Ciudad de México, la ciudad que había jurado nunca más pisar, el lugar donde Sofía y Eduardo probablemente aún reinaban en los círculos sociales. ¿Cuánto costaría esa cirugía?,
Preguntó, su voz apenas saliendo. El médico mencionó una cifra que hizo su cabeza girar. Era más dinero del que ella conseguiría juntar en años de trabajo como limpiadora, incluso haciendo horas extras todos los días. Existe la posibilidad de conseguirlo por el seguro social, continuó el médico, pero la fila de espera es larga, y en el caso de Laura, tiempo es un factor crucial. De vuelta al pequeño apartamento, después de dejar a Laura bajo los cuidados de doña Carmen, Elena se permitió derrumbarse. Los gemelos dormían en el pequeño cuarto que compartían, ajenos al drama que se desarrollaba. En la mesa de la cocina, ella esparció todas sus cuentas y ahorros, haciendo y rehaciendo cálculos que siempre llegaban a la misma conclusión imposible. Tomó su celular antiguo, aquel que guardaba apagado en una caja en el fondo del armario. El aparato aún funcionaba, y en él todavía estaba grabado el número de Eduardo. Una simple llamada podría resolver todo. Él tenía dinero más que suficiente para salvar a Laura, pero contar la verdad significaría exponerse no solo a sí misma, sino principalmente a sus hijos. ¿Qué derecho tengo de negarle a mi hija la oportunidad de vivir solo para proteger mi orgullo? Susurró para el apartamento silencioso. La respuesta vino en forma de un nuevo acceso de tos de Laura, viniendo del cuarto de al lado. El sonido doloroso de su pequeña, luchando para respirar, fue todo el incentivo que Elena necesitaba. No, tenía elección. Tendría que volver a Ciudad de México. No por el dinero, no por venganza, sino por Laura, por una oportunidad de salvar a su hija, aunque eso significara enfrentar todos los fantasmas que había dejado atrás 2 años antes. El retorno a Ciudad de México fue como sumergirse en una pesadilla familiar. La ciudad continuaba igual, imponente y frenética, pero Elena se sentía una extraña en sus calles conocidas. Consiguió alquilar un cuarto minúsculo en una pensión en el barrio de Tepito, lo suficientemente lejos de los círculos sociales que solía frecuentar. Los niños, excitados con la mudanza, se adaptaron sorprendentemente bien. Miguel y Pedro transformaron las cajas de la mudanza en fuertes y castillos, mientras Laura, en sus momentos de energía, observaba fascinada los edificios altos por la ventana del cuarto. «Mamá, ¿por qué vinimos a esta ciudad grande?», preguntó Pedro una noche, mientras Elena los acostaba para dormir en el colchón improvisado en el suelo. «Porque aquí hay médicos especiales que van a ayudar a Laura a ponerse más fuerte», respondió ella, tragando el nudo en la garganta. ¿Cómo explicar a un niño de 2 años que estaban allí porque ella no tenía otra opción? La búsqueda de empleo fue su primera prioridad. Con 3 niños para alimentar y los costos médicos de Laura, no podía darse el lujo de estar parada. Fue así como se vio frente al imponente edificio de Montero Construcciones, el imperio de Eduardo. «Estamos contratando auxiliares de limpieza», informó la supervisora de RH sin levantar los ojos de la computadora. «Horario completo, de lunes a sábado». Elena, aún usando el nombre de María, aceptó inmediatamente. El salario era mejor de lo que esperaba, y el plan de salud corporativo podría ser una bendición para Laura. Además, trabajar en el edificio le daría acceso a informaciones que podrían ser útiles más tarde. En su primer día, vestida con el uniforme azul claro del equipo de limpieza y con los cabellos cuidadosamente recogidos bajo una cofia, Elena se sintió invisible. Ejecutivos pasaban por ella sin una segunda mirada, conversando en sus trajes caros sobre millones en inversiones. Era surrealista pensar que, no hace mucho tiempo, ella pertenecía a aquel mundo. Fue durante la limpieza del 18º piso que lo inevitable sucedió. Elena estaba terminando de pasar el trapeador en uno de los pasillos cuando escuchó voces familiares acercándose. Su corazón se disparó al reconocer la risa de Sofía, su madre, haciendo eco por el pasillo. «El proyecto del hospital infantil será perfecto para nuestra imagen», Sofía decía, su voz cargando aquel tono calculado que Elena conocía tan bien. «Especialmente ahora que estamos intentando adoptar». Elena se congeló, el trapeador apretado en sus manos temblorosas. «Adopción». Su madre y Eduardo estaban intentando adoptar un niño. Aún no es oficial.
respondió Eduardo, su voz más cercana ahora. No quiero crear expectativas hasta que tengamos seguridad. Pero es nuestra única opción, querido. Después de tantos intentos frustrados de tener nuestro propio bebé, Elena sintió el estómago revolverse. Su madre estaba mintiendo descaradamente, fingiendo imposibilidad de tener hijos cuando sabía muy bien que tenía una hija y 3 nietos. El sonido de los tacones de Sofía se hacía más fuerte. En pánico, Elena se dio vuelta de espaldas, fingiendo limpiar una esquina ya impecable. La pareja pasó por ella sin una segunda mirada. Pero algo en la presencia de Elena debe haber llamado la atención de Eduardo, porque él se detuvo por un momento. «Hay algo familiar en ti», dijo él frunciendo la frente. Elena mantuvo la cabeza baja, el corazón martillando contra el pecho. «Debe ser impresión suya, señor», respondió, engrosando a propósito la voz. Eduardo vaciló un momento más, antes de seguir su camino, arrastrado por Sofía, que ya hablaba sobre los detalles de la fiesta de inauguración del nuevo emprendimiento. Tan pronto como se quedó sola, Elena corrió hacia el baño más cercano y vomitó. La náusea no era apenas física, era una reacción a todo aquel teatro, a aquella farsa que su madre estaba construyendo. Aquella noche, después de acostar a los niños, Elena encendió su notebook y comenzó a investigar sobre tal proyecto del hospital infantil. Era una iniciativa de Montero Construcciones, un centro médico especializado en tratamientos pediátricos complejos que sería construido en la zona sur de la ciudad. La ironía era casi dolorosa. El hombre que no sabía que tenía una hija, necesitando desesperadamente de cirugía cardíaca, estaba construyendo un hospital para niños enfermos. Mientras cerraba el notebook, Elena escuchó a Laura toser en el sueño. El sonido, ahora familiar pero no menos aterrador, le recordó el motivo de estar allí. No podía dejarse distraer por la rabia o la amargura. Necesitaba concentrarse en su objetivo, conseguir el tratamiento para su hija. Pero el destino, siempre irónico, tenía otros planes, y el dibujo que Miguel había hecho en Valle Dorado estaba a punto de convertirse en la primera pieza de un rompecabezas que nadie esperaba resolver. La oficina bullía con los preparativos para la presentación del proyecto del hospital infantil. Elena observaba discretamente mientras limpiaba las enormes ventanas del 20º piso, donde la sala de reuniones principal estaba siendo organizada. Ejecutivos corrían de un lado a otro, cargando carpetas y laptops, mientras el equipo de marketing ajustaba los últimos detalles de los paneles de presentación. Los niños estaban con doña Josefa, una señora que vivía en el mismo pasillo de la pensión y que había aceptado cuidar de ellos durante el día a cambio de una pequeña ayuda financiera. Elena se sentía segura dejando a los trillizos con ella, especialmente porque la señora tenía experiencia con niños enfermos. Su propio nieto había pasado por problemas cardíacos en la infancia. Aquella mañana, antes de salir para el trabajo, Miguel había insistido en darle un dibujo. «Es para que no estés triste, mamá», dijo él entregando la hoja de papel doblada. Elena la guardó en el bolsillo del uniforme, prometiendo mirar más tarde. Ahora, durante su intervalo de almuerzo, sentada en un banco en el jardín interno del edificio, finalmente abrió el dibujo. Su corazón casi se detuvo. En la hoja, con la precisión sorprendente que solo Miguel poseía, estaba el proyecto del hospital infantil, o al menos una versión muy semejante a él. Los mismos jardines suspendidos, la misma estructura circular, incluso el helipuerto en la parte superior. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí misma. Miguel nunca había visto los planos del proyecto. Eran mantenidos en secreto, disponibles apenas para el equipo principal. «Impresionante, ¿no es cierto?», la voz la sobresaltó. Era Ricardo, el arquitecto jefe del proyecto, que aparentemente observaba el dibujo por encima de su hombro. Elena intentó esconderlo rápidamente, pero él fue más rápido. «Discúlpame, no quise asustarte», dijo él tomando el dibujo con gentileza, «pero esto es realmente notable. Las proporciones, la disposición de los elementos. ¿Quién hizo esto?». Elena vaciló. «Mi hijo», respondió finalmente. «Tiene 2 años». Ricardo levantó las cejas claramente. «Escéptico. 2 años, imposible.
Este dibujo tiene elementos técnicos que solo alguien con formación en arquitectura conseguiría reproducir. Él es especial, Elena dijo, intentando recuperar el papel. Siempre fue bueno con dibujos. Necesito mostrar esto al señor Montero, declaró Ricardo, ya alejándose con el dibujo. Esto es muy similar al proyecto original. Necesitamos entender cómo... ¡No! Elena exclamó más alto de lo que pretendía. Algunos funcionarios que pasaban miraron en su dirección. Por favor, continuó bajando la voz, es solo un dibujo de niño. Ricardo la estudió por un momento, sus ojos profesionales notando algo en su rostro que la hizo helarse. «Me recuerdas a alguien», dijo él lentamente. «No consigo precisar quién, pero...» «Debe ser coincidencia», Elena cortó, levantándose. «Mi intervalo acabó. Necesito volver al trabajo». Pero Ricardo ya no estaba escuchando. Sus ojos alternaban entre el dibujo y un archivo en su tablet. «Esto es imposible», murmuró. «Las medidas son exactamente las mismas del proyecto original, hasta los ángulos de los jardines suspendidos». Elena sintió el pánico crecer. Ricardo había sido uno de los arquitectos que trabajó con ella antes, cuando aún era Elena Mendoza, prometedora arquitecta junior. Él la conocía bien, demasiado bien. «Por favor», intentó nuevamente, su voz casi un susurro. «Mi hijo solo tiene 2 años. Él no tuvo acceso a ninguna información del proyecto. Es solo intuición». «¿Intuición?», Ricardo rió sin humor. «Esto no es intuición, esto es genético». La palabra golpeó a Elena como una bofetada. «Genético». Claro, Miguel había heredado no apenas los rasgos físicos de Eduardo, sino también su talento nato para arquitectura. La misma mirada para proporciones, la misma capacidad de visualizar estructuras complejas. «Voy a llevar esto para análisis», decidió Ricardo, guardando el dibujo en su carpeta. «Si hubiera alguna filtración de informaciones del proyecto...» «No». Elena agarró su brazo, olvidando momentáneamente su papel de simple limpiadora. «Por favor, Ricardo, tú no entiendes». El uso de su nombre lo hizo parar. Él la encaró, realmente la encaró por primera vez, y Elena vio el momento exacto en que el reconocimiento alcanzó sus ojos. «Dios mío», él susurró. «¿Elena?» En aquel momento, el sonido de tacones familiar hizo eco por el jardín. Sofía se aproximaba, envuelta en su perfume caro y su aura de autoridad. Elena soltó el brazo de Ricardo y se alejó rápidamente, pero sabía que era demasiado tarde. El dibujo de Miguel estaba en las manos de él, y con él el primer hilo de su secreto comenzaba a desenredarse. Mientras corría de vuelta a su carrito de limpieza, Elena podía sentir la mirada de Ricardo en su espalda. Sabía que tenía apenas algunas horas, tal vez menos, antes de que la verdad comenzara a salir a la luz. Y cuando eso sucediera, ni todos los disfraces del mundo serían suficientes para proteger a sus hijos del huracán que se aproximaba. El resto de aquel día fue una tortura para Elena. Cada vez que la puerta del elevador se abría, ella esperaba ver a Eduardo o Sofía surgiendo para confrontarla. Ricardo no había aparecido más, pero ella podía sentir que algo estaba sucediendo en los pisos superiores. Había una agitación diferente, susurros en los pasillos, miradas curiosas en su dirección. Cuando su turno finalmente terminó, Elena prácticamente corrió hacia la pensión. Encontró a los trillizos jugando tranquilamente con doña Josefa, que pronto notó su expresión perturbada. «¿Sucedió algo, María?», preguntó la señora, usando el nombre falso por el cual la conocía. Elena sacudió la cabeza, forzando una sonrisa. «Solo cansada», respondió tomando a Laura en brazos. La niña estaba más pálida que lo normal, y su respiración parecía un poco más trabajosa. «¿Cómo pasó el día?» «Tuvo un episodio de falta de aire después del almuerzo», informó. Doña Josefa, preocupada. «El inhalador ayudó, pero creo que necesita ser vista por un médico pronto». Como si confirmara las palabras de la señora, Laura comenzó a toser. Era un sonido seco, doloroso, que hacía temblar al pequeño cuerpo.
Elena la abrazó más fuerte, sintiéndose completamente impotente. «Mamá», llamó Miguel, jalando su falda. «¿Dónde está mi dibujo?». La pregunta inocente hizo su estómago revolverse. ¿Cómo explicar a un niño de 2 años que su dibujo podría cambiar la vida de todos ellos? Que aquellos trazos precisos, heredados de un padre que no conocía, habían puesto en movimiento una serie de eventos que ella no podía más controlar. «Lo guardé en un lugar especial», mintió, odiándose por eso. «Ahora vamos a bañarnos, es hora». Más tarde, después de que los niños durmieron, Elena encendió su notebook. Necesitaba un plan B, y rápido. Fue entonces que vio el titular. En uno de los sitios de noticias locales, Montero Construcciones anuncia cambios en el proyecto del hospital infantil. El artículo hablaba sobre una reunión de emergencia que había sucedido al final de la tarde. Su celular vibró con un mensaje de número desconocido. «Necesitamos hablar. Es sobre el dibujo. Ricardo». Elena sintió la sangre helarse. Digitó con dedos temblorosos. «No hay nada de qué hablar». La respuesta vino casi instantáneamente. «Elena, sé que eres tú. Y sé sobre los niños. Eduardo necesita saberlo». Antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. «No voy a contar nada, aún, pero tú necesitas hacerlo. Él está a punto de iniciar un proceso de adopción con tu madre, basado en una mentira». Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas escurrir. Ricardo siempre fue el más ético de los arquitectos de la empresa. Claro que él no conseguiría convivir con una mentira de ese tamaño. «Dame algunos días», respondió finalmente. «Por favor». 48 horas, fue la respuesta. «Después de eso necesitaré hacer lo que es correcto». En aquel momento, un llanto agudo vino del cuarto. Era Laura, en medio de otro ataque de tos. Elena corrió para socorrer a la hija, encontrándola sentada en la cama, luchando para respirar. «Calma, mi amor», susurró tomando el inhalador. «Respira despacio». Pero esta vez el inhalador no fue suficiente. Los labios de Laura comenzaban a ponerse azulados, sus ojos desorbitados de miedo. Sin pensarlo 2 veces, Elena tomó a la niña en brazos y despertó a los niños. «Vamos a hacer un paseo», dijo intentando mantener la voz calma, mientras tomaba su bolsa y las llaves. En el taxi camino al hospital, Elena sostenía a Laura contra el pecho, susurrando palabras de confort. Miguel y Pedro, aún soñolientos, observaban a la hermana con preocupación silenciosa. Fue solo cuando llegaron a urgencias que Elena percibió su error. Había traído a Laura al Hospital San Lucas, el principal hospital de la red, donde Eduardo era miembro del consejo. En la entrada de la emergencia pediátrica, un enorme banner anunciaba la futura construcción del nuevo centro médico infantil. «¿Nombre de la paciente?», preguntó la recepcionista. Elena vaciló. Si usaba el nombre falso de Laura, correría el riesgo de problemas con el plan de salud. Si usaba el verdadero, «Laura», respondió finalmente. «Laura Mendoza Montero». Las palabras salieron de su boca como una confesión. Era la primera vez que decía el nombre completo de la hija en voz alta desde que dejara Ciudad de México. La recepcionista digitó la información sin percibir su significado, pero Elena sabía que acababa de encender una mecha. En algunas horas, cuando los sistemas del hospital cruzaran las informaciones, cuando los informes llegaran a los escritorios correctos, cuando las personas correctas vieran aquel apellido, no habría más vuelta atrás. El Hospital San Lucas era un laberinto de pasillos blancos y puertas automáticas. Laura fue rápidamente llevada a la emergencia pediátrica, dejando a Elena en la sala de espera con los niños dormidos en su regazo. A cada minuto que pasaba, ella alternaba entre la preocupación por su hija y el miedo a las consecuencias de haber usado el nombre verdadero de la niña. «Señora Montero», llamó una enfermera, haciendo que Elena levantara la cabeza automáticamente antes de recordar que aquel ya no era su apellido. «Sí», respondió, acomodando a Miguel y Pedro en el sofá sin despertarlos. «La doctora quiere hablar con usted», informó la enfermera guiándola por un pasillo. «Su hija está estabilizada, pero...». El pero quedó suspendido en el aire cuando llegaron al consultorio de la médica.
Doctora Patricia Santos, según indicaba la placa en la puerta, era una mujer de mediana edad con ojos perspicaces detrás de lentes de montura fina. «Por favor, siéntese», dijo ella indicando la silla. «Tenemos mucho de qué hablar». Elena se sentó, sintiendo las piernas temblar. La médica consultó la pantalla de la computadora por un momento antes de continuar. «Laura presenta una cardiopatía congénita compleja», explicó. «Su cuadro es grave y requiere intervención quirúrgica urgente, pero hay algo que me intriga». Hizo una pausa estudiando a Elena atentamente. «En los registros consta que es hija de Eduardo Montero, miembro de nuestro consejo. Sin embargo, no hay ningún historial previo de ella en nuestro sistema». Elena sintió la sangre huir de su rostro. Era esto, el momento que tanto temía había llegado. «Doctora», comenzó, su voz apenas saliendo, «por favor». «No necesita explicar ahora», interrumpió la médica, sorprendiéndola. «Mi prioridad es la salud de Laura. Y para eso necesito ser clara. Ella necesita una cirugía que solo el doctor Fernando Almeida puede realizar. Por coincidencia o destino, él es justamente el especialista que fue contratado para dirigir el nuevo Centro Pediátrico de Montero Construcciones». Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de la ironía. El médico que podría salvar a su hija estaba directamente ligado al padre que no sabía de su existencia. ¿Cuánto tiempo tiene?, preguntó, temiendo la respuesta. «Con el tratamiento adecuado podemos estabilizarla por algunas semanas, pero la cirugía necesita realizarse lo antes posible». En aquel momento, un alboroto en el pasillo llamó la atención de las dos. Voces exaltadas se aproximaban, y Elena reconoció una de Minas. Ellas instantáneamente. Era Ricardo. «Ella está aquí», decía él. «Acabo de confirmarlo en recepción». «¿Estás seguro?». La voz de Eduardo sonaba tensa, urgente. «¿Elena está realmente aquí?». Elena se levantó de un salto, pero no había hacia dónde huir. La puerta del consultorio se abrió, y allí estaba él, Eduardo Montero, el hombre que ella había pasado los últimos 2 años tratando de olvidar. Sus ojos se encontraron, y el tiempo pareció congelarse. «Elena», él susurró, como si no creyera lo que veía. «Señor Montero», interfirió la doctora Patricia levantándose, «esto es una violación de la privacidad de la paciente. Usted no puede». «La paciente es mi hija», él respondió, sin quitar los ojos de Elena. «¿No es así?». Antes de que Elena pudiera responder, un grito resonó por el pasillo. «¡Mamá!». Era Miguel, que había despertado y seguido su voz. El niño entró corriendo al consultorio, seguido por Pedro, aún soñoliento. Eduardo miró a los niños, y Elena vio el exacto momento en que la comprensión lo golpeó. Miguel era su reflejo perfecto a los 2 años de edad. Los mismos ojos, el mismo formato de rostro, incluso la misma manera de fruncir el ceño cuando estaba confundido. «Dios mío», murmuró él, tambaleándose ligeramente. Ricardo lo sostuvo por el brazo. «Son trillizos», dijo Elena finalmente, su voz sorprendentemente firme. «Miguel, Pedro y Laura, tus hijos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miraba de los niños a Elena, su expresión una mezcla de shock, dolor y algo más, algo que parecía esperanza. «¿Por qué?», fue todo lo que consiguió decir. «¿Por qué?». Elena rió sin humor. «Tal vez porque encontré a ti y a mi madre juntos 2 semanas antes de nuestra boda. Tal vez porque ustedes dos destruyeron mi vida y después construyeron una nueva sobre las ruinas de la mía». «No es lo que estás pensando», Eduardo comenzó, dando un paso en su dirección. «Tu madre...». «¿Mi madre qué?», cortó Elena. «Explícame, ¿cómo no es lo que estoy pensando cuando ustedes se casaron un mes después de que desaparecí? Cuando ahora fingen que no pueden tener hijos para adoptar un niño, mientras sus verdaderos hijos, mientras Laura...». Su voz falló y las lágrimas finalmente vinieron. Miguel y Pedro se abrazaron a sus piernas, asustados con su angustia. «¿Laura?», Eduardo preguntó, notando por primera vez la ausencia de la tercera niña. «¿Qué tiene ella?». Fue la doctora Patricia quien respondió, su voz profesional cortando la tensión del ambiente.
Su hija necesita una cirugía cardíaca compleja, señor Montero, y el tiempo está corriendo. La habitación donde Laura estaba internada era amplia y bien equipada, con una vista a los jardines del hospital. La niña dormía serenamente, conectada a monitores que registraban sus signos vitales. Elena estaba sentada a su lado, sosteniendo su pequeña mano, mientras Miguel y Pedro habían sido llevados por Ricardo a la sala de juegos del hospital. Eduardo permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra la luz del atardecer. En los últimos 30 minutos, la doctora Patricia había explicado en detalles la condición de Laura y el procedimiento necesario. Ahora, el silencio pesaba entre ellos, cargado de palabras no dichas. ¿Por qué estás trabajando como limpiadora en mi edificio? Ya Eduardo finalmente preguntó, su voz baja para no despertar a Laura. Necesitaba dinero para el tratamiento de ella. Elena respondió simplemente, y tal vez una parte de mí quería que lo supieras, que lo descubrieras por ti mismo. Como Miguel y su dibujo, él comentó volteándose para encararla. Ricardo me lo mostró, es impresionante cómo reprodujo el proyecto del hospital, ¿no? Exactamente como yo hacía a su edad. Él se parece mucho a ti, Elena admitió. Todos ellos lo son de alguna forma. Pedro tiene tu determinación y Laura, su voz falló. Laura tiene tu sonrisa. Eduardo se acercó a la cama, observando a su hija con ojos húmedos. Yo habría ayudado, dijo él. Si me hubieras contado, ¿cómo? Elena cortó, aunque manteniendo la voz baja. Estabas muy ocupado casándote con mi madre, construyendo una vida basada en mentiras. Tú no sabes todo, Eduardo rebatió, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración que Elena conocía bien. Sofía, ella tenía pruebas, documentos que podrían destruir la empresa, mi reputación, todo. Me chantajeó. Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿De qué estás hablando? Tu padre, Eduardo explicó, sentándose pesadamente en el sillón del otro lado de la cama. Antes de partir, él no solo los abandonó, desvió millones de la empresa usando cuentas fantasma. Sofía lo descubrió, pero en vez de denunciarlo, guardó las pruebas. Cuando percibió que iba a casarme contigo, ella te chantajeó para que te casaras con ella en vez de conmigo. Elena completó las piezas encajando en su mente. Por eso aquel encuentro en el taller iba a ser la última vez, Eduardo confirmó. Iba a contarte todo después. Pero desapareciste, y cuando Sofía amenazó con exponer todo si no seguía con su plan, elegiste tu empresa en vez de buscarme. Elena concluyó el sabor amargo de la verdad en su boca. Te busqué, él protestó, por meses. Contraté detectives, revisé cada pista, pero habías desaparecido completamente. Y luego Sofía comenzó con la historia de la adopción, diciendo que necesitábamos una fachada perfecta. Un gemido suave de Laura interrumpió la conversación. La niña se movió en sueños, su respiración un poco más trabajosa. Elena ajustó el oxígeno automáticamente, un gesto que ya se había vuelto natural. Ella es fuerte, comentó Eduardo observando a la hija, como su madre. Necesita ser operada, Elena respondió, y yo no tengo cómo pagar. Yo sí, Eduardo dijo inmediatamente. Y no es solo eso. El nuevo hospital, el centro pediátrico, podemos acelerar la construcción. El doctor Fernando puede comenzar a atender incluso antes de la inauguración oficial. ¿Y cómo vas a explicar esto a Sofía, a la prensa? A todos los que creen en la historia de tu esposa estéril tratando de adoptar un niño. Antes de que Eduardo pudiera responder, un movimiento en la puerta llamó la atención de los dos. Ricardo estaba allí, su rostro grave. Disculpen interrumpir, dijo él, pero pensé que debían saber. Sofía está en el vestíbulo del hospital. Parece que alguien de administración reconoció el apellido Montero y la notificó. Elena sintió el pánico familiar subir por su garganta. Sofía, su madre, la mujer que había destruido su vida, por pura envidia y ambición, estaba a pocos pisos de distancia. No la dejes subir, Eduardo ordenó a Ricardo, su voz asumiendo el tono autoritario de CEO. Y llama a seguridad. No la quiero cerca de los niños. Demasiado tarde,
Una voz familiar sonó desde la puerta. «Ya estoy aquí». Sofía Montero estaba parada en la entrada de la habitación, impecable en su traje de diseñador, sus ojos fijos en la nieta que dormía en la cama del hospital. Por un momento, nadie se movió. El único sonido era el bip constante del monitor cardíaco de Laura, marcando los segundos como un metrónomo del destino. El aire en la habitación del hospital se volvió repentinamente pesado, cargado con décadas de rencores y secretos. Sofía dio 2 pasos dentro de la habitación, sus tacones altos resonando en el piso de vinil. Elena instintivamente se colocó entre ella y Laura, como una leona protegiendo a su cría. «Entonces es verdad», Sofía dijo, sus ojos estudiando cada detalle de la nieta dormida. «Estuviste embarazada todo este tiempo». «Como si no lo supieras», Elena respondió manteniendo la voz baja para no perturbar a Laura. «Como si no hubieras planeado todo desde el principio». Sofía rió, un sonido sin humor que Elena conocía demasiado bien. «¿Planeado?» «Querida, siempre tuviste esa manía de darme más crédito del que merezco. Yo no planeé tu embarazo. No solo planeaste robar a mi prometido y destruir mi vida». Elena rebatió, sintiendo el sabor amargo de las palabras. «Y ahora tienes la audacia de aparecer aquí». «Vine tan pronto como supe que mi nieta está enferma», Sofía interrumpió, su voz asumiendo aquel tono maternal que Elena tanto detestaba. «Soy su abuela, después de todo». «Tú no eres nada para ellos», Elena siseó. «Perdiste ese derecho en el momento que decidiste que tu propia ambición era más importante que tu hija». Eduardo, que hasta entonces observaba el intercambio en 1900, silencio, finalmente se manifestó. «Sofía, creo que es mejor que te vayas». «¿Irme?» Sofía se volvió hacia él, sus ojos chispeando. «Este hospital prácticamente te pertenece. Mi marido. ¿O ya olvidaste eso?» «Tu marido por chantaje», Eduardo respondió, su voz cargada de una rabia contenida que Elena nunca había escuchado antes. «Acabo de contarle todo a Elena, sobre los documentos, sobre las amenazas». El rostro de Sofía palideció levemente, pero mantuvo la postura. «Hice lo que necesitaba hacer. ¿Crees que permitiría que mi propia hija tuviera todo lo que yo nunca pude tener? La juventud, el amor, el reconocimiento social». «Entonces lo admites». Elena sintió las lágrimas escapar. «Todo fue por envidia, por puro egoísmo». «¿Envidia?» Sofía rió nuevamente, pero esta vez había una nota de histeria en su voz. «No tienes idea de lo que es ver a tu propia hija floreciendo, conquistando todo lo que siempre soñaste. Mientras tú envejeces, mientras tus oportunidades se escapan entre los dedos». «¿Oportunidades?», Elena explotó, aunque todavía manteniendo la voz baja. «Tú lo tenías todo. Tenías una hija que te amaba, que te admiraba. Tenías una vida confortable, respeto, estatus. Pero no era suficiente, ¿verdad? Necesitabas tener más. Siempre. Más». Un movimiento en la cama interrumpió la discusión. Laura se movió, sus ojos abriéndose lentamente. Al ver tantas personas en la habitación, la niña pareció asustada. «¿Mamá?», llamó, su voz pequeña y frágil. Elena inmediatamente se volvió hacia su hija, olvidando momentáneamente la presencia de Sofía. «Estoy aquí, mi amor. Todo está bien». «¿Quién es ella?», Laura preguntó, sus ojos fijos en Sofía. Antes de que alguien pudiera responder, Miguel y Pedro entraron corriendo a la habitación, seguidos por Ricardo, que intentaba contenerlos. Al ver a Sofía, los niños se detuvieron abruptamente, instintivamente acercándose a su madre. Sofía miró a los trillizos y algo en su rostro cambió. Era como si por primera vez realmente viera lo que había hecho, no solo a Elena, sino a 3 niños inocentes que nunca conocieron a su abuela. «Son idénticos a ti», dijo ella a Eduardo, su voz temblando levemente. «Especialmente el niño, del dibujo». «¿Cómo sabes sobre el dibujo?», Eduardo preguntó, frunciendo el ceño. «Porque ella me ha estado siguiendo», Elena se dio cuenta súbitamente. «Desde que volví a Ciudad de México. ¿No es así, mamá? Por eso sabías dónde».
Encontrarme en el hospital. Sofía no respondió inmediatamente. En vez de eso, caminó hasta la ventana, su silueta elegante recortada contra la luz del final de la tarde. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más vieja, más cansada. «Siempre supe que un día volverías», dijo ella. «Sabía que no podría mantener esta farsa para siempre, pero cuando te vi, trabajando como limpiadora en el edificio, escondiendo a estos niños, mis nietos, tus nietos que negaste», Elena completó, «que preferiste fingir que no existían para mantener tu mentira perfecta. ¿Y ahora?», Eduardo intervino, su voz dura. «¿Cuál es tu plan, Sofía? ¿Vas a intentar chantajearnos a todos para mantener tu secreto? ¿Vas a amenazar con exponer los documentos del padre de Elena nuevamente?» Sofía se dio vuelta encarándolos. Por un momento, Elena vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Arrepentimiento. Pero conocía a su madre demasiado bien para creer que sería tan simple. El silencio que siguió fue interrumpido por una nueva crisis de tos de Laura. Elena rápidamente ajustó el oxígeno mientras Eduardo llamaba a la enfermera por el interfono. Sofía observaba todo con una expresión compleja, mezcla de preocupación y culpa. «Ella necesita una cirugía», Elena dijo, aún enfocada en calmar a Laura. «Una cirugía que cuesta más dinero del que yo podría juntar en una vida entera como limpiadoras. Por eso volviste», Sofía concluyó. «No por venganza, no por Eduardo, por ella. Por mi hija», Elena confirmó finalmente encarando a su madre. «Algo que deberías entender ya que eres madre, pero aparentemente tu ambición siempre habló más alto que tu amor maternal». La enfermera entró en la habitación, revisando los signos vitales de Laura. Después de algunos ajustes en los equipos, la niña pareció calmarse, volviendo a dormir. Miguel y Pedro, aún agarrados a las piernas de Elena, observaban todo con ojos asustados. «Niños», Ricardo llamó suavemente, «¿qué tal si volvemos a la sala de juegos? Hay unos juegos muy geniales allá». Elena asintió, agradecida por la sensibilidad del arquitecto. Después de un beso rápido a su madre, los niños siguieron a Ricardo, dejando a los adultos solos nuevamente. «Tienes que entender», Sofía comenzó, su voz más suave ahora. «Cuando descubrí los documentos sobre los desvíos que tu padre hizo, era mi oportunidad de finalmente tener control sobre mi vida, de tener el poder que siempre deseé. ¿A costa de la felicidad de tu propia hija?», Eduardo cuestionó. «A costa de todo», Sofía admitió. «Me convencí de que estaba protegiendo a la empresa, protegiendo nuestra posición social, pero la verdad es que solo estaba alimentando mis propios demonios». «¿Y ahora?», Elena preguntó, exhausta. «¿Vas a continuar con tus amenazas? ¿Vas a impedir que Laura reciba el tratamiento que necesita solo para mantener tu farsa?». Sofía caminó hasta su bolso, que había dejado sobre una silla. De dentro sacó una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. «Estos son los documentos», dijo ella, extendiendo la carpeta a Eduardo. «Todas las pruebas de los desvíos, todas las amenazas que usé contra ti. Puedes hacer lo que quieras con ellos». Elena y Eduardo intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Por qué?», él preguntó. «Porque estoy cansada», Sofía respondió, pasando la mano por el rostro perfectamente maquillado. «Cansada de mentir, de manipular, de vivir una vida construida sobre amenazas y, principalmente, miró hacia Laura dormida. Cansada de negar la existencia de mis propios nietos. Esto no cambia lo que hiciste», Elena dijo, aunque su voz había perdido un poco de la dureza. «No, no lo cambia», Sofía concordó. «Nada puede cambiar el pasado, pero tal vez, podamos construir algo diferente para el futuro, por el bien de ellos», indicó, a Laura con un gesto suave. Eduardo hojeaba los documentos, su rostro una máscara de concentración. «Con esto, puedo finalmente limpiar el nombre de la empresa sin perjudicar a nadie», dijo él. «Y más importante, puedo asumir a mis hijos públicamente». «¿Y tu matrimonio?», Elena preguntó mirando a Sofía. «¿Tu historia perfecta de pareja que no puede tener hijos?». «Se acabó»,
Sofía respondió simplemente. En realidad, se acabó hace mucho tiempo. Solo estábamos manteniendo las apariencias. ¿No es así, Eduardo? Él asintió, sin quitar los ojos de los documentos. Voy a llamar al doctor Fernando ahora mismo, dijo, tomando su celular. Cuanto antes comencemos los preparativos para la cirugía de Laura, mejor. ¿Y después? Elena preguntó, sintiéndose súbitamente vulnerable. ¿Qué sucede después? Después, Eduardo respondió mirándola a los ojos. Comenzamos desde cero, todos nosotros, sin mentiras, sin manipulaciones, solo la verdad, por más difícil que sea. Sofía caminó hasta la puerta, deteniéndose un momento antes de salir. «Elena», llamó suavemente. «Sé que no lo merezco, pero ¿puedo al menos intentar ser la abuela que estos niños merecen?» Elena miró a su madre. Realmente la miró y vio algo que nunca había notado antes: vulnerabilidad. La máscara de perfección y control había caído, revelando apenas a una mujer que, en su desesperación por poder y reconocimiento, había perdido todo lo que realmente importaba. «Vamos a dar un paso a la vez», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la suavidad en su voz. «Primero vamos a cuidar de Laura. El resto, el tiempo lo dirá». Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de acontecimientos. El doctor Fernando, el especialista en cirugía cardíaca pediátrica, fue inmediatamente contactado y, después de examinar a Laura detalladamente, confirmó que podría realizar el procedimiento. La fecha fue marcada para 2 semanas después, tiempo necesario para fortalecer a la niña y preparar todo adecuadamente. Durante ese periodo, Elena continuó viviendo en la pensión con los niños, a pesar de las insistentes ofertas de Eduardo, para mudarse a un lugar más confortable. «Necesitamos hacer esto bien», ella había dicho, sin prisas, sin decisiones precipitadas. Eduardo respetó su decisión, pero hacía cuestión de visitar a los hijos todos los días. Era fascinante observar cómo los niños respondían a la presencia de él. Miguel, especialmente, parecía florecer con la atención del padre, mostrando sus dibujos y haciendo miles de preguntas sobre construcciones y arquitectura. «Él tiene tu don», Elena comentó una tarde, mientras observaban a Miguel explicando a Pedro cómo construir una torre más estable con bloques de construcción. «Y Pedro tiene tu persistencia», Eduardo respondió, sonriendo al ver al hijo del medio intentando por 10ª vez equilibrar un bloque particularmente difícil. «Y Laura. Laura tiene el corazón de ustedes dos», completó doña Josefa, que pasaba por la sala en aquel momento. La señora se había convertido en una presencia constante y reconfortante, ayudando a Elena a lidiar con toda la situación. La noticia del divorcio de Eduardo y Sofía llegó a los periódicos una semana después del descubrimiento de los trillizos. Sorprendentemente, fue Sofía quien insistió en dar una declaración a la prensa, asumiendo toda la responsabilidad por el fin del matrimonio. «Es lo mínimo que puedo hacer», le dijo a Elena cuando le mostró el borrador de la nota que sería divulgada. «No mencioné a los niños aún. Eso les corresponde a ti y a Eduardo decidir cuándo y cómo hacerlo». La transformación de Sofía era algo que Elena aún estaba aprendiendo a procesar. Su madre parecía haber envejecido años en cuestión de días, como si el peso de sus mentiras finalmente hubiera cobrado su precio. Pero había también una serenidad nueva en su rostro, como si librarse de los secretos hubiera traído una paz hace mucho perdida. «Encontré un terapeuta», Sofía reveló durante uno de sus raros momentos a solas con su hija. «Estoy intentando entender por qué hice todo lo que hice. ¿Por qué dejé que mi obsesión por estatus y poder destruyera lo más precioso que tenía?» Elena no respondió inmediatamente, ocupada en organizar los medicamentos de Laura. Finalmente dijo: «Va a llevar tiempo, mamá, mucho tiempo». «Lo sé», Sofía respondió suavemente, «pero ahora tengo algo que no tenía antes: esperanza». La víspera de la cirugía llegó más rápido de lo que todos esperaban. Laura había sido internada para los preparativos finales y Elena pasaba todo el tiempo posible a su lado.
Miguel y Pedro, entendiendo la gravedad de la situación, incluso en su tierna edad, estaban extraordinariamente bien comportados. «Mamá», llamó Laura aquella noche, su vocecita más débil que lo normal. «¿Cuentas un cuento?» Elena se sentó en el borde de la cama, arreglando los cabellos dorados de su hija. «¿Qué historia quieres escuchar, mi amor?» «Aquella del príncipe y la princesa. ¿Sa que se perdieron?», pidió la niña. Elena sintió un nudo en la garganta. Era así como ella solía contar su propia historia a los hijos, transformando el dolor en un cuento de hadas que ellos pudieran entender. «Había una vez», comenzó ella, su voz suave, «una princesa que amaba mucho a un príncipe, pero una bruja malvada, que en realidad no era tan malvada así, apenas muy triste y solitaria, separó a los dos. Y después, ellos se encontraron de nuevo», completó Eduardo, que había entrado silenciosamente en la habitación, «y descubrieron que su amor había creado 3 pequeños tesoros más preciosos que todo el oro del reino». Laura sonrió, sus ojos brillando a pesar del cansancio. «¿Y vivieron felices para siempre?». Elena y Eduardo intercambiaron una mirada cargada de significado. «Están aprendiendo a ser felices de una manera nueva», Elena respondió honestamente. «Un día a la vez». Aquella noche, después de que Laura finalmente se durmió, Elena encontró a Eduardo en el jardín del hospital. El cielo de Ciudad de México, normalmente cubierto por la contaminación, estaba sorprendentemente estrellado. «Mañana es el gran día», él dijo, ofreciéndole un café. «Estoy aterrorizada», Elena admitió, aceptando la bebida. «¿Y si algo sale mal?». «El doctor Fernando es el mejor», Eduardo aseguró. «Y Laura es fuerte, como su madre. Como el padre también», Elena añadió permitiéndose una pequeña sonrisa. Quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Eduardo habló. «Cuando todo esto pase, cuando Laura esté recuperada, necesitamos hablar sobre nosotros». Elena asintió lentamente. «Lo sé, pero ahora solo importa nuestra hija», él completó. «El resto puede esperar». La mañana de la cirugía amaneció con una llovizna fina típica de Ciudad de México. Elena había pasado la noche en el hospital, durmiendo en el sillón al lado de la cama de Laura, mientras Miguel y Pedro quedaron bajo los cuidados de doña Josefa. Eduardo llegó antes incluso de que saliera el sol, trayendo café y panes frescos que nadie consiguió comer. «Buenos días, princesa», susurró a Laura, que despertó con una sonrisa soñolienta. «¿Lista para tu gran día?». La niña asintió valientemente, aunque sus ojitos revelaban un poco de miedo. Elena sintió su corazón apretarse al ver a su hija tan pequeña y vulnerable en la cama del hospital, conectada a tantos aparatos. El doctor Fernando llegó puntualmente a las 7 para los últimos exámenes. «Está todo dentro de lo esperado», informó con una sonrisa tranquilizadora. «Su saturación mejoró con el tratamiento previo, lo que aumenta nuestras probabilidades de éxito». El equipo de enfermería comenzó los preparativos y pronto llegó el momento que Elena más temía: tener que despedirse de Laura antes de que fuera llevada al quirófano. «Mamá estará esperándote aquí cuando despiertes», prometió besando la frente de su hija. «Y tomaremos mucho helado después, ¿está bien?». «¿De fresa?», Laura preguntó esperanzada. «De fresa, chocolate y todos los sabores que quieras», Eduardo garantizó, sosteniendo la otra manita de su hija. Cuando Camila comenzó a ser movida, Elena sintió sus piernas flaquear. Eduardo la amparó discretamente, su presencia sólida y reconfortante a su lado. «Ella va a estar bien», susurró él, pero Elena podía sentir el temblor en su voz. El tiempo en la sala de espera parecía arrastrarse. Miguel y Pedro llegaron, con doña Josefa, trayendo dibujos que habían hecho para su hermana. Sofía también apareció, manteniéndose discretamente en un rincón, su rostro demostrando una preocupación genuina. «Traje algo para que vean», dijo Ricardo, que había llegado con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Son los proyectos finales del hospital pediátrico. Pensé que podría ayudarnos a pasar el tiempo».
Durante las siguientes horas se turnaron entre estudiar los proyectos, jugar con los niños y caminar nerviosamente por el pasillo. Elena observaba cómo Eduardo interactuaba con sus hijos, explicando pacientemente cada detalle de los dibujos técnicos a un fascinado Miguel. Él siempre quiso ser padre, Sofía comentó en voz baja, acercándose a Elena. En las pocas veces que conversábamos de verdad, era sobre eso de lo que hablaba, sobre construir algo duradero, dejar un legado. Y aún así le impediste conocer a sus propios hijos. Elena no pudo evitar el comentario amargo. Mi mayor error, Sofía admitió, es entre tantos otros. Pero míralo ahora. Es como si siempre hubiera estado aquí. Elena iba a responder cuando el doctor Fernando apareció en el pasillo. Inmediatamente, todos se levantaron, tensos. La cirugía fue un éxito, anunció él, provocando una ola de alivio colectivo. Laura respondió extremadamente bien al procedimiento. Está siendo llevada a la UCI pediátrica, donde permanecerá las próximas 48 horas para monitoreo intensivo. Elena dejó escapar un sollozo de alivio, y esta vez no resistió cuando Eduardo la abrazó. Miguel y Pedro, aún sin entender completamente lo que estaba sucediendo, celebraban saltando y aplaudiendo. ¿Cuándo podemos verla?, Eduardo preguntó, su voz entrecortada. En algunas horas, cuando esté totalmente estabilizada, respondió el médico. Por ahora sugiero que todos descansen un poco. Fue un día largo para todos. Sofía se acercó tímidamente al grupo. Yo podría quedarme con los niños por algunas horas para que ustedes dos puedan concentrarse en Laura. Elena dudó, pero al ver la mirada esperanzada de sus hijos, que en las últimas semanas habían comenzado a acercarse a su abuela, asintió lentamente. Solo algunas horas, concordó. Y doña Josefa va con ustedes. Claro, Sofía sonrió suavemente. No esperaría menos de ti. Mientras observaba a Sofía saliendo con los niños y doña Josefa, Elena sintió algo cambiar dentro de sí. No era perdón, aún era demasiado. Pronto para eso, pero tal vez fuera el inicio de una comprensión, un pequeño paso en dirección a la curación de heridas antiguas. ¿En qué estás pensando?, Eduardo preguntó, notando su mirada distante. En cómo la vida da vueltas, respondió ella. En cómo a veces necesitamos perdernos completamente para encontrar el camino de regreso. ¿Y cuál es ese camino?, él cuestionó suavemente. Elena miró hacia la dirección de la UCI, donde su pequeña guerrera luchaba para recuperarse, y después hacia el pasillo por donde sus otros dos tesoros habían partido. Aún no lo sé, admitió. Pero por primera vez en mucho tiempo no tengo miedo de descubrirlo. Los días en la UCI pediátrica pasaron lentamente, marcados por el pitido constante de los monitores y el ir y venir silencioso del equipo médico. Laura se recuperaba bien, superando todas las expectativas de los médicos. Su fuerza de voluntad, incluso siendo tan pequeña, impresionaba a todos. Ella tiene la misma determinación que tú, comentó Eduardo una tarde, mientras observaban a su hija dormir a través del vidrio de la UCI. Esa fuerza callada que no acepta la derrota. Elena sonrió suavemente, recordando los últimos 2 años, cuando esa misma determinación la había mantenido siguiendo adelante, día tras día, sin jamás desistir de sus hijos. Miguel y Pedro visitaban a su hermana todos los días, siempre acompañados por doña Josefa. Las visitas eran cortas, siguiendo las reglas rigurosas de la UCI, pero eran el momento más esperado del día. Los niños contaban a Laura sobre sus dibujos, sobre los juegos nuevos que habían aprendido, sobre cómo estaban ansiosos porque ella volviera a casa. Casa, la palabra resonaba en la mente de Elena. Desde que volvió a Ciudad de México, la cuestión de la vivienda permanecía como un asunto delicado entre ella y Eduardo. Él había sugerido varias veces que se mudaran a uno de sus apartamentos, pero Elena resistía. Necesitamos construir algo nuevo, ella había dicho. No, puedo simplemente mudarme a un lugar que carga tantas memorias de tu matrimonio con mi madre. Fue durante una de esas conversaciones que Miguel, que aparentemente había heredado no solo el talento,
sino también la sensibilidad del padre para la arquitectura, ofreció una solución inesperada. «¿Por qué no hacemos una casa nueva?», sugirió él, mostrando uno más de sus dibujos impresionantes. «Con un cuarto grande para Laura para recuperarse, un espacio para mis dibujos y un jardín para que Pedro juegue con plantas». Eduardo tomó el dibujo, estudiándolo con atención profesional. «¿Sabes que no es una mala idea? Tengo un terreno perfecto en un barrio tranquilo. Podríamos proyectar algo totalmente nuevo, comenzar desde cero». «Como nosotros», Elena murmuró, sorprendiéndose a sí misma con el pensamiento. La idea comenzó a tomar forma en los días siguientes. En las horas libres entre las visitas a la UCI, Eduardo y Miguel se inclinaban sobre papeles, dibujando y redibujando planos. Pedro contribuía con sugerencias sobre el jardín, insistiendo en la necesidad de un espacio para cultivar flores, un interés que había desarrollado recientemente, para sorpresa de todos. Sofía, que continuaba su terapia y mantenía una distancia respetuosa, ofreció una sugerencia que tomó a Elena por sorpresa. «Podrían incluir un taller de arte», dijo. Ella tímidamente. «Noté que Miguel tiene un talento natural no solo para el dibujo técnico, sino para el arte en general. Sería bueno tener un espacio dedicado a eso». Elena observó a su madre por un momento. El comentario demostraba una observación atenta y cariñosa de los nietos, algo que la antigua Sofía, tan absorta en sí misma, jamás habría hecho. «Es una buena idea», concordó finalmente. Tal vez podrías ayudar a planear ese espacio». La sonrisa de Sofía fue pequeña pero genuina. Era un comienzo. En la tercera semana después de la cirugía, el doctor Fernando finalmente dio la noticia que todos esperaban. Laura estaba lista para dejar la UCI. Sería transferida a un cuarto normal, donde permanecería por algunos días más antes de recibir el alta. «Ella superó todas nuestras expectativas», explicó el médico. «La recuperación está siendo extraordinaria. Claro, aún necesitaremos un seguimiento regular, pero lo peor ya pasó». La transferencia al cuarto fue como una pequeña celebración. Miguel y Pedro habían decorado las paredes con dibujos coloridos, e incluso Sofía contribuyó con un móvil delicado de mariposas que ella misma había hecho. «Recordé que adorabas las mariposas cuando eras pequeña», le dijo a Elena. «Laura tiene la misma mirada encantada cuando ve una». Laura, aún frágil pero visiblemente más fuerte, observaba todo con ojos brillantes. El color había vuelto a sus mejillas, y su respiración, antes tan trabajosa, ahora fluía naturalmente. «Mamá», llamó ella una noche, cuando estaban solas en el cuarto. «¿Por qué todos están diferentes?» «¿Diferentes cómo, mi amor?», Elena preguntó arreglando las almohadas de su hija. «La abuela está más suave», Laura intentó explicar con su lógica de niña. «Y papá está siempre aquí ahora, y tú sonríes más». Elena sintió las lágrimas llenar sus ojos. Aun siendo tan pequeña, Laura percibía los cambios profundos que estaban ocurriendo en su familia. «Es porque estamos aprendiendo», respondió ella, eligiendo las palabras con cuidado, aprendiendo a ser una familia de una manera nueva. A veces las personas necesitan perderse un poquito para descubrir el camino correcto. «¿Como cuando yo estaba malita y tú encontraste al doctor bueno para ayudarme?», Laura preguntó. «Eso», Elena sonrió besando la frente de su hija. «Exactamente eso». Aquella noche, después de que Laura se durmió, Elena encontró a Eduardo en el jardín del hospital, el mismo lugar donde habían conversado en la víspera de la cirugía. Él estaba estudiando una versión más del proyecto de la nueva casa, ahora con el taller de arte sugerido por Sofía, incorporado al diseño. «Creo que finalmente llegamos a un plano perfecto», dijo él, mostrando los dibujos. «Miguel aprobó lo que, convengamos, es el sello de calidad más importante». Elena rió sentándose a su lado. «Nuestro hijo de 2 años se convirtió en el crítico de arquitectura más exigente de Ciudad de México». «Nuestros hijos», Eduardo corrigió suavemente. «Aún me encuentro maravillado con esa palabra. Tengo 3 hijos increíbles, Elena, y debo todo eso a ti». «A nosotros», ella respondió después de un momento. «Lo debemos a nosotros, a nuestra historia, por más complicada que haya sido».
La noticia del alta de Laura fue recibida con una mezcla de alegría y aprensión. Alegría por la recuperación extraordinaria de la niña, aprensión por el próximo paso que todos tendrían que dar. La cuestión de la vivienda, que había sido temporalmente dejada de lado durante la internación, ahora necesitaba ser resuelta. No puedo volver a la pensión con ella, Elena admitió durante una conversación con Eduardo. El ambiente no es adecuado para su recuperación. El proyecto de la casa nueva va a llevar algunos meses, él ponderó. Pero tengo una sugerencia temporal. La casa de huéspedes de la mansión Montero. Es independiente de la casa principal, tiene toda la comodidad necesaria y queda cerca. Del hospital para los seguimientos de Laura. Elena dudó. La mansión Montero cargaba memorias pesadas, pero la sugerencia tenía sentido desde el punto de vista práctico. Además, Sofía se había mudado a un apartamento propio luego del anuncio del divorcio. Entonces, no tendrían que lidiar con su presencia constante. Los niños tendrían espacio para jugar, Eduardo continuó, y yo podría estar siempre cerca para ayudar con todo. Después de mucha reflexión, Elena concordó. La mudanza fue organizada rápidamente, con la ayuda de doña Josefa, que aceptó continuar auxiliando con los niños durante el día. El primer día en la casa de huéspedes fue un descubrimiento para todos. Miguel inmediatamente se enamoró del escritorio pequeño pero bien iluminado, transformándolo en su taller improvisado. Pedro encontró su paraíso en el jardín de los fondos, donde había varias especies de flores y un pequeño cantero que él podría llamar suyo. Laura, aún necesitando cuidados especiales pero visiblemente más fuerte cada día, adoró su nuevo cuarto. Las ventanas grandes dejaban entrar mucha luz natural, y la vista hacia el jardín proporcionaba un ambiente tranquilo para su recuperación. Parece que hicimos la elección correcta, comentó Elena, observando a los niños adaptarse al nuevo espacio. Ellos tienen una capacidad increíble de transformar cualquier lugar en hogar, respondió Eduardo, que pasaba cada vez más tiempo con la familia. La rutina se fue estableciendo naturalmente. Las mañanas eran dedicadas a las consultas, de seguimiento de Laura y a las actividades de los niños. Por la tarde, mientras los trillizos descansaban, Elena y Eduardo trabajaban en los detalles del proyecto de la casa nueva. Sofía aparecía ocasionalmente, siempre anunciando su visita con antelación y respetando los límites establecidos por Elena. Sus sesiones de terapia parecían estar surtiendo efecto. Había una suavidad en su comportamiento que Elena nunca había visto antes. «Traje algo para que veas», dijo Sofía en una de sus visitas, entregando una caja antigua a Elena. «Son fotos tuyas de cuando eras pequeña. Pensé que a los niños les gustaría ver cómo era su madre a la edad de ellos». Elena abrió la caja con cuidado, y los recuerdos la golpearon como una ola. Allí estaba ella a los 2 años, sonriendo con la misma sonrisa que Laura tenía. En otra foto, concentrada en un dibujo, exactamente como Miguel quedaba ahora. «Eras una niña extraordinaria», Sofía dijo suavemente. «Y yo no siempre supe apreciar eso. Estaba demasiado ocupada persiguiendo una idea distorsionada de felicidad para ver el tesoro que tenía justo frente a mí». «Mamá», Elena comenzó, pero Sofía la interrumpió gentilmente. «No necesitas decir nada. Solo quiero que sepas que estoy intentando ser mejor, intentando entender mis errores, intentando merecer un lugar en la vida de mis nietos, y en tu vida también, si un día lo permites». Aquella noche, después de que los niños se durmieron, Elena encontró a Eduardo en 1900 el jardín. Él estaba sentado en un banco de madera, mirando hacia las estrellas, un hábito que había desarrollado durante los días en la UCI. «¿En qué estás pensando?», ella preguntó, sentándose a su lado. «En cómo la vida es impredecible». Él respondió. «Hace 3 meses, yo estaba viviendo una mentira, sintiendo que algo fundamental estaba faltando. Ahora…» Hizo un gesto en dirección a la casa donde sus hijos dormían. «Ahora tengo todo lo que siempre quise, incluso sin saber que lo quería». Elena comprendió exactamente lo que él quería decir. La vida que estaban construyendo ahora
No era nada parecida al sueño romántico que habían planeado años atrás. Era algo más profundo, más verdadero, forjado a través de dolor y redención. El proyecto de la casa nueva está casi listo, Eduardo comentó después de un momento de silencio confortable. Miguel hizo algunas sugerencias sorprendentemente prácticas para la distribución de los cuartos. Nuestro pequeño arquitecto, Elena, sonrió. Él tiene tanto de ti, y de ti también, Eduardo completó. La sensibilidad, la mirada artística. En realidad, todos ellos son una mezcla perfecta de nosotros dos. Elena asintió, pensando en cómo cada uno de los trillizos había heredado características únicas de ambos padres. Miguel con su talento para la arquitectura, Pedro con su determinación silenciosa y Laura con su fuerza interior que había sorprendido a todos. ¿Sabes?, ella dijo después de un momento. Cuando huí de Ciudad de México, pensé que estaba protegiendo a nuestros hijos de un legado de mentiras. Pero ahora percibo que tal vez el verdadero legado sea este, la capacidad de reconstruir, de perdonar, de encontrar belleza, incluso después de la tormenta. Eduardo tomó su mano suavemente, un gesto simple, pero cargado de significado. No era una declaración de amor, no aún. Ambos sabían que necesitaban tiempo para reconstruir su relación. Era una promesa silenciosa de estar allí uno para el otro, de construir algo nuevo y verdadero, no solo por ellos, sino principalmente por aquellas 3 pequeñas vidas que habían cambiado todo. El terreno donde la nueva casa sería construida quedaba en un barrio tranquilo de la zona sur de Ciudad de México. Una mañana de sábado, Eduardo llevó a Elena y a los niños para conocer el lugar. Miguel, como siempre, cargaba su inseparable bloc de dibujo, ansioso por registrar sus impresiones del espacio. «Aquí será el jardín de Pedro», explicó Eduardo, mostrando un área soleada. «Y allí, en aquella parte más elevada, quedará el taller con vista a la ciudad». Laura, ya bien recuperada y llena de energía, corría por el terreno con Pedro, mientras Miguel se sentaba en una piedra, concentrado en sus dibujos. Elena observaba la escena con una sonrisa, recordando cómo todo parecía imposible apenas algunos meses atrás. «Las obras comienzan la próxima semana», Eduardo comentó, acercándose a ella. El ingeniero dijo que en 6 meses estará lista. 6 meses, Elena repitió pensativa. «¿Tiempo suficiente para...?» «¿Para qué?», Eduardo preguntó suavemente. «Para tener certeza», ella respondió mirándolo a los ojos. «Para reconstruir no solo una casa, sino todo lo que fue roto». La conversación fue interrumpida por Miguel, que vino corriendo a mostrar su más nuevo dibujo. Para sorpresa de los padres, no era un proyecto arquitectónico esta vez, sino un retrato de la familia. Elena, Eduardo, los trillizos, doña Josefa y en un rincón más apartado pero aún presente, Sofía. «Es nuestra familia», explicó él, con la simplicidad propia de sus 2 años, todos juntos en la casa nueva. Elena sintió las lágrimas llenar sus ojos al ver cómo su hijo había captado perfectamente la complejidad de las relaciones que estaban reconstruyendo. Incluso Sofía, que aún ocupaba una posición delicada en la dinámica familiar, estaba incluida en el dibujo, aunque de forma más distante. «Está perfecto, hijo», Eduardo elogió, su voz entrecortada. Aquella misma tarde, recibieron una visita inesperada en 1900 el terreno. Sofía, que había sido informada por Eduardo sobre el paseo familiar, apareció trayendo un picnic completo. «Pensé que los niños podrían tener hambre», se justificó tímidamente, aún insegura sobre su lugar en aquel nuevo arreglo. «Familiar». Para sorpresa de Elena, fue Laura quien rompió el hielo. La niña corrió hasta su abuela abrazando sus piernas. «Abuela, ¿trajiste esas galletitas que me gustan?», preguntó esperanzada. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Claro que sí, querida, y también traje materiales, de pintura para Miguel y semillas de flores para Pedro». Elena observó cómo su madre se había dado el trabajo de pensar en cada uno de los nietos individualmente,
eligiendo regalos que demostraban atención a los intereses particulares de 1900. Cada niño era un gesto pequeño, pero significativo. El picnic improvisado se transformó en un momento sorprendentemente agradable. Sentados sobre mantas en el terreno donde su nueva vida sería construida, conversaron sobre planes futuros y memorias tapazadas, esta vez sin el peso de la amargura. ¿Recuerdas cuando ganaste tu primer conjunto de dibujo arquitectónico?, Sofía preguntó a Elena. Tenías apenas 5 años, pero ya dibujabas casas con una precisión impresionante. Recuerdo. Elena respondió, sorprendiéndose con el calor del recuerdo. Pasaste la tarde entera conmigo enseñándome sobre perspectiva. Y ahora Miguel heredó ese talento, Sofía comentó, observando al nieto que continuaba dibujando ajeno a la conversación de los adultos, junto con el don del padre para estructuras. Eduardo, que estaba ayudando a Pedro a plantar algunas de las semillas traídas por Sofía, levantó los ojos con interés. ¿Guardaste sus dibujos? Guardé todo, Sofía admitió. Cada dibujo, cada proyecto escolar, cada sueño que ella puso en el papel, incluso cuando estaba tan perdida en mi propia oscuridad, nunca conseguí deshacerme de esas memorias. Elena sintió algo moverse dentro de sí. Era extraño percibir que incluso en los años en que su madre parecía tan distante y fría, ella había preservado esas pequeñas partes de su historia. Tal vez, Elena dijo después de un momento, tal vez podamos mostrar algunos de esos dibujos a Miguel. Él estaría interesado en ver cómo su madre dibujaba a su edad. La mirada de gratitud que Sofía le dirigió decía más que 1000 palabras. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la familia comenzó a prepararse para irse. Laura, cansada pero feliz, se durmió en los brazos de su padre. Pedro cargaba orgullosamente una pequeña maceta con las semillas que había plantado, y Miguel guardaba cuidadosamente sus dibujos del día. Fue una tarde especial, Eduardo comentó mientras ayudaba a Elena a guardar las cosas. Del picnic lo fue, ella concordó. Diferente de lo que imaginaba, pero especial. Sofía se despidió discretamente, prometiendo traer más semillas para Pedro en la próxima visita. Antes de partir, sin embargo, se detuvo al lado de Elena. Gracias, dijo simplemente, por permitir que forme parte de esto aunque sea de lejos. Elena observó a su madre por un momento. El sol poniente suavizaba las líneas de su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, Elena consiguió ver más allá de la mujer que había causado tanto dolor. Vio también a la abuela que intentaba redimirse, a la madre que, a pesar de todos los errores, nunca había dejado de guardar los dibujos de su hija. Un paso a la vez, mamá, respondió suavemente. Un paso a la vez. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividades. La construcción de la casa avanzaba rápidamente y cada visita a la obra traía nuevas sorpresas. Miguel se había convertido en una presencia constante en las reuniones con los arquitectos, sus comentarios perspicaces, frecuentemente provocando sonrisas admiradas en el equipo. Laura continuaba su recuperación de forma extraordinaria. Las consultas de seguimiento con el doctor Fernando, antes semanales, ahora eran mensuales, y los resultados no podrían ser mejores. Ella es una verdadera guerrera, el médico siempre comentaba, impresionado con la vitalidad de la niña. Pedro, por su parte, había transformado el jardín de la casa de huéspedes en su pequeño paraíso. Con la ayuda de Sofía, que descubrió tener un talento inesperado para la jardinería, cultivaba flores y hierbas aromáticas, llenando el ambiente con colores y fragancias. En una tarde particularmente significativa, Elena encontró a Eduardo en su oficina en la empresa, revisando algunos documentos importantes. «Necesitamos hablar», ella dijo, sentándose frente a él. «Parece serio», él comentó, notando su expresión. «Es sobre mi trabajo», Elena comenzó. «O mejor, sobre volver a trabajar como arquitecta». Eduardo sonrió como si ya esperara esta conversación. «Ricardo comentó que has estado acompañando los proyectos del hospital pediátrico con bastante interés». «No solo acompañando»,
ella admitió. Hice algunas sugerencias sobre las áreas de convivencia, los espacios para las familias. Sugerencias excelentes, por cierto. Una voz vino desde la puerta. Era Ricardo, cargando una carpeta de proyectos. De hecho, Elena, era exactamente sobre esto que venía a hablar con ustedes. En las horas siguientes, una propuesta inesperada tomó forma. El hospital pediátrico necesitaba un equipo especializado en humanización de espacios hospitalarios. ¿Y quién mejor para liderar ese proyecto que alguien que había vivido la experiencia como madre? Siempre tuviste una mirada especial para las necesidades de las personas, Ricardo argumentó. Y ahora, con todo lo que viviste con Laura, tienes una perspectiva única. Elena sintió su corazón acelerarse con la posibilidad. Volver a trabajar como arquitecta, pero de una forma completamente nueva, usando su experiencia personal para hacer la diferencia en la vida de otras familias. No necesitamos decidir ahora, Eduardo dijo suavemente. Puedes pensar con calma. Pero Elena ya había decidido. No necesito pensar, respondió. Es exactamente lo que quiero hacer. La noticia fue recibida con entusiasmo por los niños, especialmente por Miguel, que ya soñaba con trabajar con mamá haciendo dibujos de hospitales bonitos. Sofía, cuando supo, se ofreció para ayudar con los niños en los horarios en Minomedicine que Elena estuviera trabajando. «Puedo llevar a Miguel al taller algunas tardes», sugirió ella. «Y Pedro adora pasar tiempo en el jardín conmigo. En cuanto a Laura, bueno, creo que ya está más que probado que es lo suficientemente fuerte para cualquier desafío». La vuelta al trabajo coincidió con la fase final de la construcción de la casa nueva. El proyecto, que había comenzado como un simple lugar para vivir, se había transformado en un símbolo de recomienzo para toda la familia. El taller de arte, sugerido inicialmente por Sofía, se había convertido en un espacio mágico donde Miguel pasaba horas dibujando al lado de su madre. El jardín proyectado por Pedro ya mostraba señales de las futuras flores que allí crecerían. Y el cuarto de Laura, con su balcón orientado hacia el amanecer, era un testimonio silencioso de su jornada de recuperación. Una noche, mientras observaban a los niños jugando en el jardín de la casa de huéspedes, Eduardo tomó la mano de «Elena, ¿sabes lo que Miguel me dijo hoy?» Kens preguntó. «¿Qué?» «Que necesitamos un columpio en la casa nueva, un columpio lo suficientemente grande para 5 personas». Elena sintió las lágrimas llenar sus ojos. «¿5?» «Sí, Eduardo», sonrió. Él dijo que es para poder columpiarnos todos juntos, como una familia de verdad. Elena apretó suavemente la mano de Eduardo, observando a sus hijos jugar. Laura, completamente recuperada, corría y reía como si nunca hubiera pasado por ninguna dificultad. Miguel dibujaba sentado en el césped, ocasionalmente levantando los ojos para capturar algún detalle del jardín que Pedro cuidaba con tanto cariño. «Una familia de verdad», ella repitió suavemente. «Creo que ya lo somos». El sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, pintando el cielo con colores que ningún artista podría reproducir. Era un nuevo día terminando, pero también el inicio de algo mayor. Algo construido no con ladrillos y cemento, sino con perdón, comprensión y sobre todo amor. Miguel levantó los ojos de su dibujo y sonrió a sus padres. Era la misma sonrisa que Eduardo había dado a Elena años atrás, cuando se enamoraron por primera vez. La misma sonrisa que Laura había heredado, que iluminaba su rostro incluso en los días más difíciles en la UCI. La misma sonrisa que, ahora finalmente, volvía a los labios de Elena. Era la sonrisa de quien sabía que a veces los finales felices no son exactamente como planeamos. A veces son mucho mejores. El día de la mudanza a la casa nueva llegó en una mañana soleada de primavera. El jardín planeado por Pedro ya mostraba los primeros signos de vida, con pequeños capullos verdes emergiendo de la tierra cuidadosamente preparada. El taller de arte, con sus enormes ventanas, capturaba la luz de la mañana de una forma que hizo brillar los ojos de Miguel de emoción. «Es aún más bonita que en los dibujos», comentó Laura, girando en medio de la sala vacía, sus cabellos dorados reflejando la luz que entraba por las ventanas. Su recuperación había sido tan completa que era difícil imaginar que, menos de un año atrás,
luchaba para respirar en una cama de hospital. La mudanza ocurrió poco a poco, con cada miembro de la familia contribuyendo a su manera. Miguel insistió en organizar personalmente su espacio en el taller, disponiendo sus materiales de dibujo con una precisión que hizo sonreír a Eduardo, reconociendo su propio perfeccionismo en el hijo. Pedro pasó el día entero en el jardín con Sofía, que se había ofrecido para ayudar con la siembra de las primeras plantas. La relación entre abuela y nieto había florecido a través del amor compartido por las plantas, y era conmovedor ver cómo Sofía se dedicaba a enseñar al niño todos los secretos de la jardinería que había aprendido a lo largo de los años. ¿Sabías que tu madre también adoraba las flores cuando era pequeña? Sofía comentó con Pedro mientras plantaban un jazmín. Ella solía decir que cada flor tenía su propia historia para contar. Elena, que pasaba por el jardín en aquel momento, se detuvo al oír las palabras de su madre. Era un recuerdo que había enterrado hace mucho tiempo, junto con tantos otros recuerdos felices de su infancia, que el rencor había oscurecido. Aún tengo esa orquídea que me diste en mi cumpleaños de 7 años, Sofía continuó, ahora mirando directamente a Elena. Sobrevivió a todas las tormentas. El simbolismo no pasó desapercibido. Como aquella orquídea, el vínculo entre madre e hija había resistido, aunque transformado por años de rencor y arrepentimiento. Doña Josefa, que se había convertido en parte indispensable de la familia, coordinaba la organización de la cocina con la eficiencia de quien conocía íntimamente las necesidades de todos. «Una casa nueva necesita comida hecha con amor», declaró ella, ya planeando la primera cena que servirían allí. Al final de la tarde, cuando la mayor parte de la mudanza estaba concluida, Elena encontró a Eduardo parado en medio de la sala principal, mirando pensativo al espacio alrededor. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella parándose a su lado. «En cómo todo esto comenzó con un dibujo», él respondió. «El dibujo de Miguel del hospital que nos reconectó. Y ahora aquí estamos, en una casa que también comenzó con sus dibujos. Él tiene un don especial». Elena sonrió. «Como el padre». «Y la sensibilidad de la madre», Eduardo completó, volteándose para encararla. «Elena, hay algo que vengo queriendo preguntarte». Antes de que él pudiera continuar, fueron interrumpidos por Miguel, que entró corriendo en la sala con un nuevo dibujo en las manos. «Mira, mamá, dibujé a nuestra familia en la casa nueva». El dibujo mostraba a todos ellos, Elena, Eduardo, los trillizos, doña Josefa y Sofía, cada uno en su lugar favorito de la casa. Era una representación conmovedora de cómo sus vidas se habían entrelazado de formas inesperadas. «Está perfecto, hijo», Elena elogió sintiendo las lágrimas llenar sus ojos. «Hay una cosa más», Miguel dijo volteando la hoja. En el reverso había dibujado un corazón grande con todos los nombres dentro. «Es para que nunca olvidemos que somos una familia, incluso cuando algunas personas viven en otras casas». Elena y Eduardo intercambiaron una mirada emocionada. La sabiduría simple de un niño de 2 años había capturado perfectamente la esencia de lo que habían construido juntos, una familia que trascendía paredes y convenciones. Aquella noche realizaron la primera cena en la casa nueva. La mesa grande del comedor, un pedido específico de Laura, que soñaba con todos juntos en las comidas, estaba repleta. Sofía había traído una tarta de manzana, receta antigua de familia que Elena recordaba de su infancia. Doña Josefa preparó su famoso estofado, plato favorito de los trillizos. Sentados todos juntos con el sonido de las risas de los niños llenando el ambiente, Elena sintió una paz que no experimentaba hace mucho tiempo. Miró alrededor de la mesa, a Miguel, que incluso durante la cena no soltaba su bloc de dibujo, a Pedro, que contaba animadamente sobre las flores que había plantado, a Laura, cuyos ojos brillaban con una alegría que hacía parecer imposible que un día hubiera estado tan enferma. Su mirada encontró la de Eduardo del otro lado de la mesa, y en aquel momento, sin palabras, compartieron la misma certeza: finalmente estaban en casa. No solo en una construcción de ladrillos y vidrio,
sino en un hogar construido con perdón, comprensión y, sobre todo, amor. 6 meses después de la mudanza, la casa se había transformado verdaderamente en un hogar. El jardín de Pedro florecía exuberante, llenando el aire con perfumes diversos y atrayendo mariposas que encantaban a Laura. El taller de arte era un espacio vivo de creatividad, donde Miguel pasaba horas dibujando al lado de su madre, que ahora dividía su tiempo entre el proyecto del hospital pediátrico y su redescubierta pasión por la arquitectura. En una tarde especial, mientras los niños jugaban en el columpio que Eduardo había instalado, lo suficientemente grande para 5 personas, exactamente como Miguel había pedido, Elena organizaba una pequeña celebración. Era el aniversario de 1 año de la cirugía de Laura, una fecha que se había vuelto significativa para toda la familia. «Mamá», llamó Laura entrando en la cocina con algo en las manos. «Mira lo que encontré entre las cosas viejas». Era el vestido, de novia, cuidadosamente preservado en su funda protectora. Elena tomó la pieza con manos temblorosas, recuerdos de aquel día en el taller volviendo con fuerza total. Pero esta vez, sorprendentemente, no había dolor en los recuerdos. «Es hermoso», Laura comentó pasando la mano por la tela delicada. «Lo es», Elena concordó. «Y ¿sabes una cosa? Creo que es hora de darle un nuevo significado». En las semanas siguientes, con la ayuda de una costurera habilidosa, el vestido de novia fue transformado. La tela noble y el encaje delicado ganaron nueva vida en 3 pequeñas piezas: un vestido para Laura y 2 corbatas de moño para Miguel y Pedro. La ocasión para estrenar las nuevas piezas surgió naturalmente. En una noche estrellada, en el jardín de la casa que habían construido juntos, Eduardo finalmente hizo la pregunta que había sido interrumpida tantas veces. «Elena», comenzó, mientras observaban a los niños jugar, «nuestro amor tuvo un inicio, tuvo una ruptura y ahora tuvo un recomienzo. No fue un cuento de hadas tradicional, pero tal vez haya sido aún más especial por causa de todas las pruebas. ¿Me darías el honor de reconstruir no solo nuestra familia, sino también nuestro amor? ¿Aceptas casarte conmigo de nuevo?» La respuesta de Elena fue interrumpida por 3 pequeñas voces que gritaron «sí» al unísono. Los trillizos, que aparentemente estaban escondidos detrás de los arbustos del jardín, corrieron para abrazar a los padres. Laura usaba su vestido hecho del antiguo vestido de novia, mientras Miguel y Pedro ostentaban orgullosamente sus corbatas. De moño a juego. El momento no podría haber sido más perfecto. «Sí», Elena finalmente respondió con lágrimas en los ojos. «1000 veces sí». La ceremonia fue realizada allí mismo, en el jardín de la casa, 3 meses después. Fue una celebración íntima, solo con las personas más importantes. Sofía, que había continuado su proceso de transformación personal a través de la terapia, fue responsable por la decoración floral, trabajando lado a lado con Pedro. Doña Josefa, que más que una empleada se había convertido en parte esencial de la familia, fue la madrina. Ricardo, que había sido instrumental para reunir a la familia, fue el padrino. Miguel hizo cuestión de dibujar las invitaciones, y Laura esparció pétalos de rosas por el camino que llevaba al altar improvisado. Durante el intercambio de votos, Eduardo sorprendió a todos con una revelación. «Cuando nos enamoramos por primera vez pensé que sabía lo que era el amor, pero el destino tenía otros planes. Necesitamos perdernos para encontrarnos verdaderamente. Y cuando nos reencontramos, descubrimos que el amor no es solo sobre 2 personas, es sobre recomienzos. Es sobre 3 pequeños milagros que nos enseñaron más sobre amor incondicional de lo que podríamos imaginar». Elena, emocionada, completó. «Nuestra historia no fue un cuento de hadas tradicional. Fue mejor, fue real, con dolores, desafíos, pero también con alegrías indescriptibles y lecciones profundas. Y ahora finalmente entiendo que a veces necesitamos quebrarnos completamente para reconstruirnos más fuertes, más verdaderos». El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado, cuando intercambiaron los anillos.
Miguel, Pedro y Laura fueron los primeros en abrazar a los padres, seguidos por Sofía, que por primera vez en mucho tiempo lloraba lágrimas de genuina felicidad. A veces, susurró Elena a Eduardo mientras bailaban su primer baile como pareja, nuevamente casada. El destino sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando parece cruel. Y a veces, él respondió mirando a sus hijos que bailaban alegremente alrededor de ellos, los mayores regalos vienen disfrazados de nuestros mayores dolores. El jardín estaba iluminado por cientos de pequeñas luces, como estrellas terrenales reflejando las celestiales. Pedro había insistido en plantar jazmines por todo el camino, y su perfume dulce llenaba el aire nocturno. Miguel había hecho un dibujo especial de la familia, que ahora estaba enmarcado en la pared principal de la casa. Y Laura, completamente saludable y radiante, no paraba de bailar y reír. Esta no era solo la historia de un amor reconquistado, era la historia de una familia que se perdió para encontrarse, de heridas que se transformaron en sabiduría,